¿Cuántas cosas hasta el día de hoy en tu vida simplemente no pasan y las miras de lejos porque las ves demasiado remotas? Un viaje, unas vacaciones, un ascenso, una nueva empresa, hacer algo que siempre soñaste, desarrollar un arte, un trabajo social, adentrarse en una aventura con la que siempre has soñado. La pregunta es esta mañana, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué has dilatado esto para tu vida? ¿No crees que es el momento en el que Dios te está diciendo, sal de la barca y camina sobre las aguas? Buenos días, porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra de Dios. Pedro recibió el llamado del Señor. Dice la Escritura, ven, dijo Jesús, y Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro está caminando sobre las aguas. Buenas nuevas. Pedro está haciendo algo que nunca imaginó hacer. Pedro está haciendo algo que ninguna persona en sus propias fuerzas o méritos podría llegar a hacer. Y todo pasó en cuestión de segundos. Todo pasó en un momento en el que solo lo que hizo fue obedecer lo que Jesús le había dicho. Pedro, ven. ¿De cuántas experiencias te has perdido en tu vida? ¿Cuántas cosas están hoy para ti allá, a un paso, solamente a un paso de tu fe, y no las has hecho? ¿Vas a seguir añorándolas? ¿Te vas a morir sin que algo pase nuevo en tu vida y sin haber abrazado ese sueño con el que siempre le pediste a Dios que se diera una realidad? La historia del día de hoy nos habla de Pedro caminando sobre las aguas. Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, hay muchas otras partes en el relato, porque este pasaje que estamos leyendo nos habla de la tormenta, nos habla del miedo que tuvieron antes y el temor que le siguió después, del fracaso de Pedro cuando se hundió, de la crítica de todos los que estaban a su alrededor. Y todas estas son partes del relato de la historia y aprendemos de ellas. ¿Por qué? Porque en la vida conocemos las tormentas, el miedo, los fracasos, y podemos ignorarlos o negarlas, pero no son la totalidad de la historia, porque a la mitad de este pasaje que estamos leyendo está la significativa frase, Pedro caminó sobre el agua. Pedro conoció el gozo y la libertad de experimentar el poder de Dios después de correr un riesgo enorme. Y creo que durante esos momentos Pedro guardó el recuerdo para toda su vida. La sensación de que el agua en alguna manera se quedó quieta para él. Que la intensidad del viento sobre su rostro, a pesar de que estaba asustado, le permitió disfrutar inmensamente este momento. Yo me imagino qué pasaría por la mente de Pedro cuando caminaba sobre las aguas. ¡Wow! No lo puedo creer. Nadie creyó que en verdad yo saldría de la barca. Ni siquiera yo mismo creía en mí mismo. Soltarme por la borda fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Tenía miedo de morir, pero ahora me encuentro haciendo lo que hace Jesús. No sé cómo es posible. No estoy moviéndome, pero hay alguien que me está sosteniendo. Estoy comenzando a comprender. Es verdad lo que toda la vida he esperado. No sé, mi vida no va a ser la misma desde este momento. ¿Por qué? Porque he comprobado el amor, la confianza, la seguridad de confiar en Dios, de creer en Él, de avanzar hacia lo que quiero. A nosotros, a la mayoría de nosotros, nos encanta
escuchar mensajes acerca de lo poderoso que es Dios. Y la Escritura está llena de ilustraciones que nos dan esa confianza. Leemos en los Salmos, en la Biblia, que Él es la roca, la fortaleza, la torre fuerte, que Él es rey, guerrero, que Él hace milagros sobrenaturales. Lo leemos. Pero ¿usted alguna vez lo ha vivido en su vida? Me encanta leer la confianza de Jesús que contrastó con el miedo de sus discípulos. En otra ocasión, en otra barca, dice que había una gran tormenta que azotaba la barca y Jesús dormía en medio de la tormenta, estando en la barca. Pero dice la Biblia que los discípulos estaban muertos de miedo, en cambio el Señor no tenía miedo en absoluto y simplemente se acercó por la borda y le habló al viento diciendo: cálmate. Imagínese estar en esa barca, observando a un hombre hablándole a la naturaleza y ver cómo la tormenta se calma inmediatamente. A la mayoría de la gente que yo he conocido en mi vida como pastor, en mi vida pastoral, yo oigo ilustraciones acerca del poder de Dios. Pero ahí está el problema. La mayoría de la gente habla de fe, de creerle a Dios. Pero ¿saben una cosa? Eso no es suficiente. Porque creer que Dios es grande, creer que uno tiene fe, eso no hace seres valientes. Hay cristianos que están llenos de información, que oran, pero no dan el paso. Acuérdese de Moisés. Cuando murió Moisés y el pueblo se preguntaba si Dios seguiría cuidando de ellos, Dios les recordó: no tengan miedo, no se desanimen. Yo soy su Dios que los acompañará donde quiera que ustedes vayan. Y cuando llegó el momento de que Israel cruzara el río Jordán, Dios les prometió abrirles el camino. Ustedes pueden confiar que van a cruzar. Y Dios les pide, tan pronto como los sacerdotes lleven el arca del Señor, el Señor soberano de toda la tierra, pongan un pie en el Jordán y las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Dicho de otra forma, el pueblo de Dios experimentó su poder, pero para hacerlo tenían que dar un paso. Tenían que mojarse su pie en el río Jordán. Entonces, miren lo interesante aquí, porque aquí ya no es un reconocimiento mental del poder de Dios. Ellos habían oído hablar a Dios. Dios les dijo: yo estaré con ustedes, yo los llevaré a la tierra prometida. Y los desafíos que tengan que librar, yo estaré con ustedes. Pero llegó el día. Y el día que tuvieron que abrir el Jordán, Dios les dijo: hasta que no metan sus pies, el río Jordán no se va a abrir. Y llega un día en la vida de todo cristiano donde Dios pone a prueba la fe que decimos tener y las oraciones que decimos hacer. Porque a veces oramos mucho, oímos mucho al pastor, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que la fe, que los milagros, que los hechos sobrenaturales. Pero a verlos dónde están en nuestras vidas. Claro, de lo que estamos hablando esta mañana es eso. Si le hubieran preguntado a Pedro si él era capaz de caminar sobre las aguas, su respuesta sería muy simple y directa. Permanecer a flote no está en un control mío, no lo puedo hacer yo. Pero existe un desafío tan grande en este momento que solamente Dios lo puede hacer a través de mí. Y resulta que eso es. Póngame atención, mi querido oyente de Maná. Póngale atención a esto que le voy a decir. Si usted quiere caminar sobre las aguas, tiene que estar dispuesto a mojarse los pies primero. Y entonces va a descubrir que vale la pena el riesgo. Hay que arriesgar. No se quede ahí. Hay tanta gente. Por ejemplo, hay tantas personas que me han dicho: pastor, mi sueño es ir a Israel. Y déjeme decirlo, yo he visto tantos sueños cumplirse allá. La gente con lágrimas en los ojos estando allá, cuando estamos contando los testimonios. Ellos dicen: yo no tenía el dinero,
Yo no tenía los recursos, pero ¿sabe qué hice? Yo le creí a Dios. Y como le creí a Dios, Dios abrió una puerta, la otra, empecé a hablar y el dinero llegó por aquí, por aquí. Sí, hay gente que se arriesga. Yo me acuerdo tanto, alguien que me invitó a orar por su casa nueva y me dijo: pastor, esta casa es un milagro. Yo no debería tener esta casa, ni de este precio. Es imposible que yo esté hoy aquí con las llaves haciendo esta oración con usted. Esta casa hace unos años valía el triple. Hoy, en un momento determinado, orando, ahorrando, haciendo propuestas, creyéndole a Dios, hoy tengo la casa de mis sueños, más de lo que creía. ¿Saben, mi querida familia? ¿Saben por qué a veces no tenemos más? Porque no nos arriesgamos a dar. Cuando yo le pregunto a la gente por qué no da más para la obra, para el reino, para la iglesia, dice: es que yo no tengo. Ahí está el problema. Uno tiene que arriesgarse a dar con generosidad para poder realmente confiar en que Dios es mi proveedor. Y eso lo entendió la viuda que cuando recibió al profeta Elías, el profeta le dijo: ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo: no tengo sino un puñado de harina, una medida de aceite, voy a comerlo. La última torta voy a hacer para mi hijo y para mí, para dejarnos morir. Y miren lo que le responde el profeta: bueno, entonces eso que va a hacer y que no le queda sino una torta para usted, vaya y la prepara y me sirve primero a mí. Y después come usted y su hijo. Tremendo. Yo como profeta no hago eso. Pues imagine yo decirle al profeta: primero tráigame a mí y después come usted y su hijo. Primero era una mujer, segundo tenía un hijo. En orden natural van primero los niños, después las mujeres, de último iría yo, y más si soy siervo de Dios. Pero es que ese día la clase de Elías para la mujer no era una clase de urbanidad, era una clase de fe. La clase ese día no es quién va primero, sino en quién confías. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la mujer fue e hizo conforme el profeta le dijo que hiciera. Pero ¿sabe qué dice la Biblia después de eso? Que la harina nunca escaseó y el aceite nunca faltó. ¿Sabe por qué los hijos de Dios no ven milagros? Porque el miedo no los deja. Hay que caminar sobre el agua. Hay que arriesgar. Y si yo no me arriesgo a ser generoso, pues entonces nunca voy a ver al Dios proveedor. Si usted no se arriesga a confesar su pecado a otra persona, entonces nunca va a descubrir el verdadero perdón. Porque Dios hace rato viene diciéndole a usted que tiene que ponerse en paz con esa persona. Si usted no se arriesga a desarrollar el don espiritual que Dios le ha dado. Miren, es increíble. Nosotros en estos momentos tenemos un programa que se llama Sembradores de Iglesias. Y yo me acuerdo que la mayoría de veces cuando yo desafío a las personas conmigo, le digo: bueno, te voy a invitar a ser parte de un curso, dura un año. Se lleva a cabo cada 3 meses. O sea que vamos a hacer 4 cursos en el año, 4 módulos. Pastor, ¿y para qué es el curso? Para que abramos nuevas iglesias. Pastor, no, yo no soy la persona indicada. Yo no sé, yo no puedo, yo nunca lo he hecho, yo no me siento bien para hablar en público. Si usted verá los grupos hermosos y las personas que hoy están haciendo la tarea. Si usted los viera hoy dirigiendo grupos, personas, hablándole a muchos. Ellos el primer día me dijeron que no eran los indicados. No, es que hay que caminar sobre el agua. Si no, ahí me voy a quedar toda la vida hablando del amor de Dios, pero nunca viviendo el amor de Dios. Hablando del poder de Dios, pero yo nunca lo veo en mi vida. Y eso le pasa a muchos cristianos. Hablan y hablan y hablan de lo que nunca han vivido. Cuando la Biblia dice: no tengan temor de lo que han de hablar, hablen. Bueno, yo me voy para las universidades. ¿Dónde experimento yo ese versículo? Cuando le hablo a cada universitario. Porque sé que no es fácil. Porque sé que van a tener muchos argumentos. Pero ahí, cuando yo camino sobre esa agua, es que me doy cuenta que la voz de Dios me dice: habla.
porque esa voz tiene que ser oída y muchos escuchan el mensaje del Señor y muchos se vuelven a Dios. ¿Cuántos ejemplos habla para su vida? Yo quiero que usted los examine. ¿En qué áreas de su vida usted tiene que mojarse los pies? Y en los que usted realmente tiene que decir, tengo que caminar. Ya no voy a dejar que me cuenten la historia de los demás. Tengo que caminar sobre las aguas. Por favor, tome su agenda devocional. Hoy es el día 87 en su agenda devocional y usted va a leer Génesis 45. Hermoso capítulo. Wow, es uno de los capítulos más espectaculares donde José se revela a sus hermanos después de haberlo vendido, después de haber hecho lo que hicieron con él, pero su respuesta es hermosa, es una respuesta realmente de un hombre de Dios. No se pierda este capítulo, llene las preguntas que están ahí y al final de la semana nosotros vamos a publicar las respuestas para que usted las tenga a su disposición. Ore conmigo. Padre, gracias por este día. Hoy me levanto a salir de la barca. Hoy me levanto a caminar sobre las aguas. Voy a dejar de huir de el poder, el amor y la bendición de Dios para vivirla, para que sea una realidad en mi vida. Gracias por permitirme vivir una vida sobrenatural y extraordinaria y por llenarme cada día del Espíritu Santo. Te entrego este día, mis necesidades, mis peticiones, las coloco en tu altar para que tú vayas delante de mí guardándome y sustentando. Gracias por oír esta oración y por estar con nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, mi querida familia, entonces póngale mucho cuidado a esto. Mañana en Colombia vamos a tener nuestros seminarios de Semana Santa, jueves y viernes. No se los pierda, va a ser algo extraordinario. Aquí en Estados Unidos lo mismo. Usted nos llama y nosotros le decimos horarios. Si usted vive en el sector de West Palm Beach y quiere que su familia oremos por ellos, por sus necesidades, porque están enfermos, tráigalos. 7 de la noche. Aquí vamos a estar reunidos para que usted comparta con nosotros un tiempo de vigilia, de oración. Y el domingo de resurrección a las 10 de la mañana. Así que están todos cordialmente invitados, no se lo pierdan. Y pues yo los espero mañana, donde vamos a tener jueves y viernes 2 devocionales especiales acerca de lo que significa la salvación, la obra de Cristo en nuestras vidas. No se los pierda, van a ser 2 devocionales especiales porque son 2 días en el que queremos hablarle acerca de la obra de salvación. O sea que esta serie que yo traigo de la barca la reanudamos la próxima semana. Dios los bendiga. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.